El país enfrenta una serie de retos en materia de seguridad energética, de sostenibilidad fiscal, de inversiones sociales en los territorios. Es por ello que invitamos al Consejo Empresarial Colombiano, al doctor Juan Carlos Echeverry, para que nos hablara de esas oportunidades que hay en el desarrollo de los no convencionales. Hay toda una discusión sobre los riesgos ambientales que podría llevar estos temas de no convencionales. Precisamente pensamos que ese era el escenario para entender esas oportunidades, para invitar al país y a los entes de gobierno a que se dé esa discusión y se defina si va a ser posible explotar esos yacimientos en el país o no. Hemos preparado una presentación para contarles qué son los no convencionales y cuál es el tamaño que pueden llegar a tener. Ecopetrol, solo dos transparencias, hemos estado en estricta disciplina de capital y protección de la caja durante la crisis. Ya la crisis pasó. No solo Ecopetrol, toda la industria petrolera está en modo crecimiento. Nosotros ya estamos en el eje superior, en el vértice superior, que es crecimiento de producción y reservas. Si ustedes hablan con cualquier empresa petrolera que esté en el país, ya todos tenemos caja, hicimos reducción de costos, no solo fue Ecopetrol, todo el mundo redujo costos porque el que no está aquí, el que no, pues si tiene barriles a 50 o 60, el precio está en 50. De manera que la gran pregunta es cómo vamos a crecer en producción y en reservas. Y para eso hemos pasado del triángulo al cuadrado. Y estas son las 4 formas como Ecopetrol, la empresa de ustedes, va a crecer. Primero, recobro mejorado y proyectos sin fin. Simplemente sacar más petróleo de los yacimientos que ya conocemos, donde los conocemos. Eso no es fácil, no es barato, pero se puede hacer. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos y es una gran fuente de crecimiento. Segundo, costa afuera, tanto en Colombia como en el Golfo de México. Ustedes lo saben, este año hemos tenido 2 hallazgos en la parte sur del Caribe colombiano. Acabamos de tener un hallazgo en el Golfo de México, en el Pozo Warrior. Este vértice costa afuera, en el Golfo de México y Caribe, es un vértice que está creciendo mucho. Por lo pronto es gas en Colombia, petróleo en el Golfo de México, pero esperamos que eventualmente haya también petróleo en Colombia. El de abajo, compra de campos o participaciones en empresas. Si uno tiene alguna dificultad en encontrar petróleo, que no la estamos teniendo, siempre puede comprar reservas. Pero de lo que les voy a hablar hoy es del otro vértice, que es un vértice que para nosotros adquiere una importancia estratégica este año. Nos demoramos 2 años y medio casi en plantearlo como un eje clave y es del que les vengo a hablar, que es no convencionales en las formaciones La Luna y Tablazo. Ya les voy a decir dónde queda eso. Les voy a leer un texto que es interesante. Los yacimientos no convencionales son quizá la oportunidad más grande para mejorar la trayectoria de Colombia en el momento en el cual las perspectivas para el colombiano promedio son las más débiles que hemos visto en generaciones. La nueva abundancia energética puede ayudar no solo a mejorar la competitividad del país, sino también a generar ventajas geopolíticas. Estos beneficios se pueden lograr mientras se mitiga el impacto ambiental local y se acelera la transición hacia un futuro con energías más limpias, lo cual es práctico y rentable, lo está diciendo Boston Consulting y Harvard. Sin embargo, Colombia está actualmente atrapada en un debate divisivo y muchas veces desinformado sobre su estrategia energética. Esto amenaza las metas económicas y ambientales del país. Hay una necesidad urgente para Colombia de embarcarse en un nuevo rumbo. Proponemos una estrategia para el desarrollo de los yacimientos no convencionales que cumpla las metas de la industria, las organizaciones ambientales, el gobierno y que permita a Colombia lograr de forma responsable todos los beneficios de esta oportunidad única y vital. Donde dice Colombia, realmente pongan Estados Unidos. Yo cambié la palabra. Este es un texto de hace 3 años escrito por la Universidad de Harvard y el Boston Consulting Group sobre Estados Unidos. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Si algo que se volvió verdad para Estados Unidos, la economía más grande del mundo, que fueron los no convencionales, que es la fuente de cambio en costo de energía, creación de empleo, inversión más grande de Estados Unidos,
algo que cambió el mundo petrolero y lo puso patas arriba, que bajó el precio del petróleo de 100 a 50. Si algo que tiene ese poder transformador en Estados Unidos se está haciendo allá, ¿no será que hace lo mismo por nosotros en Colombia? Estos 4 párrafos son para Estados Unidos. Casi palabra por palabra son transferibles a Colombia. Entonces, algo que tuvo ese poder transformador en la economía más grande del mundo, yo creo que tiene el mismo poder transformador para este país. Y eso es lo que quiero ilustrarles con esta presentación. Estos los no convencionales, el potencial de yacimientos no convencionales en el mundo. Si ustedes ven en las Américas, hay en Estados Unidos, lo verde es petróleo y lo rojo es gas. El petróleo es grande en Estados Unidos, Argentina en Vaca Muerta y Colombia. Hay gas en Brasil y gas no convencional en México. Pero fíjese que el petróleo en Colombia no convencional es una de las tres grandes reservas en las Américas. Y en el mundo, junto con Rusia y algo en Europa, Colombia, junto con Estados Unidos, es uno de los países que tiene un gran yacimiento, grandes yacimientos petrolíferos no convencionales. ¿Qué son no convencionales? Porque ustedes dirán, pues, por lo menos explíquenos qué son no convencionales. Los yacimientos convencionales son areniscas donde el petróleo, como las de la playa, de hecho son las de las playas, porque es playas de hace 60 millones de años, el petróleo corre entre los poros de las arenas, de los granos de arena. El petróleo fluye solo, eso es petróleo convencional. Y uno lo puede empujar con agua o lo puede empujar con gas, pero el petróleo fluye solo. Los no convencionales, el petróleo está atrapado en rocas y no fluye solo. Es necesario, de alguna forma, fracturar la roca a 2, 3, 4 kilómetros por debajo de nuestros pies, fracturar la roca. Una vez la roca se fractura, se le mete arena y esa arena no deja que la fractura se cierre y por esa nueva granularidad inducida por el hombre fluye el petróleo. ¿Me entendieron la diferencia entre convencionales y no convencionales? Va a haber un quiz después. Haga que, ojo, si alguien está dormido, no le da el trago en el cóctel. Entonces, nosotros tenemos un tesoro, literalmente un tesoro, que son no convencionales. Dios nos puso eso y lo puso en el Magdalena Medio. ¿A cuánto puede llegar esto? Dependiendo del precio. Y por supuesto estos cálculos los tenemos que hacer en su momento con todo el detalle. Pero nosotros creemos en Ecopetrol que con precios de alrededor de $50 por barril podemos tener en 8 o 9 años un plató de 100, 150 mil barriles de producción nueva. Si el precio subiera a $70 por barril, esa producción llegaría a 200.000 barriles día. Ecopetrol produce hoy 715.000. O sea, es más o menos el 30% de nuestra producción actual. Y si el precio llega a $80 por barril, ahí no se ve la sombra, que puede suceder en la próxima década, en el 2025, no lo estoy necesitando para dentro de 3 años, en 2025 podríamos sacar 400.000 barriles de petróleo no convencional. Esto, por supuesto, es indicativo y es supremamente preliminar, pero es para darle a ustedes un sabor del tamaño que puede llegar a tener esto. ¿Cuáles son las reservas? Es el cuadro de la derecha. Potencial de reservas petroleras recuperables. Porque el total de reservas se calcula que pueden ser 30.000, de lo que se llama aceite original in situ, que es todo el petróleo allá abajo, pueden ser 30.000 millones de barriles de petróleo y unos 20 teras, mucho más gas, perdón. Lo recuperable pueden ser entre 2.500, 2.400, pusimos ahí, y 7.400 millones de barriles de petróleo equivalente, entre petróleo y gas. ¿Cuáles son las reservas de Ecopetrol hoy? 1.600 millones de barriles. Entonces pregunta, ¿por qué el presidente de Ecopetrol está hoy frente a ustedes? Porque si Colombia tiene en el Magdalena Medio, debajo de donde está la refinería, entre 2.000 y 7.000 millones de barriles, y Ecopetrol tiene 1.600, pues allá está 2 o 3 o 4 veces las reservas de Ecopetrol y por supuesto las reservas del país. Entonces la pregunta es, ¿puede uno darse el lujo en Ecopetrol y en Colombia de dejar esa riqueza enterrada en el Magdalena Medio, que es debajo de donde está toda la infraestructura? Y no solo eso, está una población que conoce el petróleo, trabaja el petróleo y está acostumbrada a estar al lado del petróleo hace 100 años. La población del Magdalena Medio, de Yondó
o de Barranca Bermeja. Esto va hasta Cesar y hasta el sur de Bolívar. Esa población quiere el petróleo. De hecho, hicimos un foro el 15 de julio, convocado por la USO, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos y Ecopetrol. Nunca antes la USO y Ecopetrol se habían puesto de acuerdo en un foro. Y lo hicimos en Barranca sobre este tema, con los ambientalistas, con el gobierno, etc. Entonces, el tamaño de esto es inescapable. ¿Dónde queda? Ya se los dije. Son dos formaciones. De hecho, la Luna es la formación que se ha explotado en el lago de Maracaibo durante los últimos 60, 80 años. Es la misma formación, que al llegar al Magdalena Medio es no convencional. Allá es convencional, pero es la misma formación petrolera. La formación La Luna, y hay otra formación que se llama Tablazo. Ahí está el rango más o menos de cantidad. Ustedes ven que es Cesar, Bolívar, Antioquia, Santander, por supuesto, aquí están Tolima y Cundinamarca. Autosuficiencia energética hasta el 2030 o 40, esto por supuesto es para calcularlo cuando estemos ya trabajando. Carga de crudos para la refinería Barranca Bermeja, que es el corazón en la parte de abajo del mapa. Y un balance para nosotros entre, este es crudo liviano de muy buena calidad. Nosotros en el Meta hoy sacamos 450.000 barriles, pero es crudo pesado, a 1.000 kilómetros del puerto de Coveñas y a 500 kilómetros de la refinería. Es un crudo pesado, caro de transportar. Esto es crudo liviano debajo de la refinería. Ustedes simplemente imagínense eso en los números de una empresa como Ecopetrol o de lo que serían nuestros socios. ¿Qué es la gran ventaja y por qué quiero contarles esto a ustedes? Porque esto no es Ecopetrol. La industria de no convencionales es una industria que es intensiva en todo lo que ustedes hacen, en todo lo que ustedes hacen. Es una industria que sucede más en superficie que en el yacimiento. En cada pozo productor de no convencionales habría un montón de encadenamientos, 50 empleos de tiempo completo, un taladro de perforación, 6 brocas, 650 tubos de 30 pies y 6 kilómetros de revestimiento, 70 toneladas de cemento, 450 toneladas de lodos de perforación, 4 grúas de 20 a 50 toneladas, 60 camiones, 20 unidades de bombeo, 125 máquinas, motores y bombas de alta potencia, 2.000 toneladas de propante, que es arena, 50 tanques de almacenamiento. Yo lo que espero es que muchos de ustedes estén salivando con esta información. ¿Ok? Si no es así, no hago mi trabajo. Eso no lo produce Ecopetrol. Yo ni produzco tanques, ni produzco arenas, ni produzco los lodos. Yo los compro. Y así los compra cualquier empresa que vaya a hacer esto. La magnitud del trabajo de superficie, de la logística de superficie, es simplemente descomunal. Habría que hacer más o menos 6.000 pozos petroleros. Obviamente no todos al tiempo, ¿no es cierto? Entonces multipliquen esto por 6.000. Eso es lo que necesitaríamos en 10, 20 o 30 años. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Ahí está Eagle Ford y en marrón está el Permian. Los no convencionales producen el 53% del crudo de Estados Unidos y el 75% del gas. Hace 10 años esto no existía. En 2014 se generaron 2.7 millones de empleos, 2 de cada 3 empleos de las industrias no petroleras, o sea, industrias de todos ustedes. Ahorro de energía que pueden llegar en algún momento a ser $800 por hogar por año. Y oigan lo siguiente, esta industria produce en PIB 430.000 millones de dólares al año. Eso es más que el PIB de Colombia. Eso es más que el PIB de Colombia. El PIB de Colombia está rondando los 380, 400.000 millones. Y 110 billones de dólares de ingresos fiscales. Eso en Estados Unidos, aquí ven en Eagle Ford cómo saltó la producción de prácticamente 0 a 1.5 miles de millones de barriles al año. Millones de barriles al año, perdón. Este es el crecimiento de Midland, Texas, que es ya el Permian, versus Estados Unidos acumulado. En el PIB real, el crecimiento de Midland ha llegado a 172% acumulado, mientras que el PIB total de Estados Unidos ha llegado a 11%. En el comercio minorista, 60 versus 20 y en empleo 44 versus 3. Entonces, pregunta, ¿de dónde va a salir el crecimiento de Colombia? Probablemente de muchas otras industrias. Y maravilloso que salga de muchas otras industrias. Pero el crecimiento de buena parte de sus industrias va a salir de los no convencionales.
Puede salir de muchos otros lados, pero si ustedes me ayudan, también va a salir de aquí. Aquí hay mucho PIB por producir, hay muchos empleos por generar, hay muchas bocas por alimentar, porque todos estos trabajadores van a demandar de todo. Van a demandar vivienda, van a demandar comida, van a demandar hotelería, etcétera. De manera que hay mucho por hacer aquí. En Vaca Muerta, en Argentina, que queda en la provincia de Neuquén, se incrementó, prácticamente se duplicó de 75 a 100% el PIB provincial, 60.000 nuevos empleos, 50-80% mayor recaudo fiscal y soberanía energética en gas natural. El alcalde de Barrancabermeja, cuando hicimos el foro, su reacción fue la siguiente. Cuando yo oía a los ambientalistas por la mañana, dije, esto no se puede hacer, esto es terrible. Pero después cuando oí a los académicos y obviamente a la industria, a nosotros por la tarde, dijo, esto hay que hacerlo, esto es fundamental para Barrancabermeja. Y al final concluyó lo siguiente, dijo, mi conclusión entonces es la siguiente, si hace 100 años en Barrancabermeja, el primer pozo petrolero de Colombia se produjo en 1918, o sea, hace 99 años. Dijo, si en Barrancabermeja hace 100 años hubiéramos tenido esta discusión sobre petróleos convencionales, probablemente los habíamos producido, pero más limpios. Esa es mi conclusión, dijo él. Entonces, aquí el desafío es sí producir esto, pero producirlo limpiamente, con el medio ambiente, limpiamente con las comunidades, con prosperidad compartida, refundando la industria petrolera en el Magdalena Medio, que si esto es cierto, volvería a ser la primera zona productora del país. Hoy el Magdalena Medio produce 100.000 barriles nuestros y debe producir unos 30.000, 40.000 de otras empresas. Meta produce 450.000 barriles. Meta pasó de lejos al Magdalena Medio. Si esto es cierto, el Magdalena Medio alcanzaría el Meta. Nosotros vamos a seguir jugados por el Meta y jugados por el llano. Pero el Magdalena Medio, señoras y señores, en todo el corazón del país, tendría un potencial impresionante. ¿Cómo se compara esto contra otros proyectos que tenemos disponibles? Esto es Reficar, pues hoy esta mañana estábamos ahí, costó 8.000 millones de dólares, que si hubo costos mayores o no, costó 8.000 millones de dólares. La navegabilidad del río Magdalena, 700, y Hidroituango 5.5 miles de millones, la primera línea del metro 4.7, las autopistas 4G, 8.000 millones de dólares más o menos, la inversión de Ecopetrol en el Meta en los últimos 10 años, 12.000 millones de dólares. Esto en los próximos 20 a 25 años serían entre 15 y 40.000 millones de dólares. No hay nada que se le parezca, no hay nada que se le parezca. Yo hablé con un empresario inmenso del mundo que vino a Bogotá a hablar de sus negocios en Colombia. Obviamente tenemos negocios con Ecopetrol. Y él venía a hablar de sus negocios. Y yo simplemente mencioné, oye, nosotros estamos ahora jugados por los no convencionales. Habló una hora de esto. Me dijo, yo estoy invirtiendo 3.500 millones de dólares en Neuquén, en Argentina, en un campito que no se ve en el mapa. No se ve en el mapa lo que él tiene. 3.500 millones de dólares. Y él los está invirtiendo. Habló una hora de esto. Me dijo, si ustedes van a hacer esto, y este es un proyecto país, esto no es un proyecto empresa, el tamaño de la operación que hay que realizar necesita que todo el mundo se suba en esto. Entonces, si ustedes van a hacer esto, necesitan montarse en masa a desarrollarlo. Por supuesto, necesitamos la regulación. Hoy tenemos regulación para explorar no convencionales. ConocoPhillips, una de las grandes empresas del mundo, está en el sur de Cesar, en San Martín, en el sur de Cesar. Y nosotros, junto con otras empresas, Shell está interesada, Oxy está interesado, nosotros estamos interesados, tendríamos los recursos, pero aquí hay que traer gente con espaldas muy anchas para explotar esto. Esta gente está yendo a Argentina, esta gente está yendo obviamente en masa al Permian y a Eagle Ford en Estados Unidos, pero esa plata no faltaría si nosotros estamos dispuestos a ir por esto. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no se hace? Ok, no lo hacemos, dejamos esos recursos en el subsuelo y pues vivimos de otra cosa. La línea horizontal es la carga de nuestras refinerías actuales. Reficar en Cartagena y Barrancabermeja. Tenemos una carga más o menos de 400.000 barriles día. Con nuestros crudos actuales, más o menos el año 2025, empezaríamos a perder la autosuficiencia petrolera y empezaríamos a importar las áreas grises. ¿Qué implicaría eso?
porque obviamente la gasolina está creciendo a una tasa del 3.4% anual, el diésel al 2.6% y el jet fuel al 4%. Entonces, el crecimiento de la demanda de combustibles es sustancial. Eso implicaría lo siguiente: si perdemos la autosuficiencia energética, tendría las siguientes consecuencias. Hoy por hoy, en un año normal como el 2014, mentiras, un año de boom petrolero, importábamos 64.000 millones de dólares y exportábamos 55.000. Esas importaciones eran bienes de consumo, materias primas y bienes de capital. Sin autosuficiencia, perderíamos 26.000 millones de dólares de exportaciones. Perderíamos 3.000 millones de dólares de refinados que producimos nosotros. Y tendríamos que importar 5, 10, 12.000 millones de dólares de productos refinados, de gasolina y diésel. De manera que nuestra capacidad de importación para todas sus empresas bajaría de 64.000 millones de dólares a 20, 25, 30.000 millones de dólares. Y volveríamos, ustedes se acuerdan, todos tienen suficientes ganas, al Incomex, donde un burócrata le decía a uno qué importar y qué no, porque no habría dólares para importar. Las pocas divisas del café, de las flores, del turismo y de otras exportaciones se irían comprando diésel y gasolina. Entonces, no es que queramos por capricho ir por los no convencionales, es que como país tenemos que ir por los no convencionales a costo de volver a los años 70, donde habíamos perdido la autosuficiencia. Este era el mensaje. ¿Qué son los no convencionales? Tú. No, mentiras. De todos modos lo voy a preguntar ahorita, pero no. Por favor, esto no es fácil. Yo no estoy aquí predicando porque esto es fácil. No, esto necesita regulación. Yo ya hablé con el presidente, ya le pedí cita al ministro de Medio Ambiente, al ANLA. Esto hay que convencer al país de que lo podemos hacer. Déjenme darle un dato solo para que vean la magnitud de esto. Para sacar este petróleo habría que inyectar al día más o menos 500.000 barriles de agua en el Magdalena Medio, al día. Entonces a mí me dicen 500.000 barriles de agua. Eso es mucha agua, eso puede tener un efecto impresionante, ¿no es cierto? Hoy Ecopetrol inyecta al día 6.8 millones de barriles de agua cada día en nuestros campos petroleros, en el Magdalena Medio. Entonces, el acueducto de Bogotá maneja 5.5 millones de metros cúbicos de agua. Nosotros manejamos 6. Yo tengo el acueducto más grande del país. Esa es agua que está en el subsuelo, no creo que la saco de los ríos, que está en el subsuelo, sale con el petróleo y vuelve y se inyecta. Entonces, esto lo podemos hacer, sabemos inyectar agua. Hoy inyectamos 10 veces más agua de la que inyectaríamos para no convencionales. Pero esa es una pregunta. ¿Habría sismicidad o no habría sismicidad? Pues de los 6.8 millones de barriles de agua, solo los de un pad de inyección en Rubiales generan sismicidad. Solo un sitio. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a cerrar ese pad y abrirlo 10 o 15 kilómetros más lejos. ¿Por qué? Porque ese quedó cerca de una falla. ¿Cuál es la regulación en el mundo? Es que uno no debe inyectar sino a 100 metros de una falla. Le pedimos al ministerio, ponga 500 metros de una falla, de manera que no haya ningún riesgo. O sea, el mensaje es, pónganos la regulación más estricta y hagámosla cumplir, pero déjennos hacer esto, porque por la positiva, esto es el proyecto país más grande de la próxima década, y por la negativa, esto es la mayor preocupación económica de la próxima década. Muchas gracias.